Yimaí y los Wayuu. Yimaí estaba apurado. Debía llegar a su ranchería antes de que la noche se hiciera más oscura. Había salido temprano desde su rancho, donde habían quedado esperando su regreso sus padres, Iliwa Kashi y Maracarita, sus dos hermanas pequeñas. Había cumplido 12 años hacía poco, y para su tribu, un niño de esa edad era casi un hombre. Tenía demasiadas responsabilidades, pero como era tradición en su pueblo, debería asumirlas con valentía. Su pueblo padecía hacía ya un tiempo una terrible sequía. El río, con el que regaban sus tierras para cultivar sus alimentos, el que hacía crecer la vegetación de la que se alimentaban los rebaños de cabras, el que le daba vida al desierto, había sido desviado de su cauce para surtir de agua a una empresa de otro país que estaba explotando una mina de carbón. Yimaí era un niño Wayuu. Los Wayuu viven en La Guajira, una zona desértica de Colombia, y en Zulia, en Venezuela. Para ellos no existen las fronteras, son un mismo pueblo dividido por límites invisibles. Recordaba con tristeza cuando había agua en su ranchería. No faltaba el maíz, maíqui para ellos, ni la leche de las cabras, ni la carne cuando había celebraciones. Pero desde que les quitaron el río, solo había hambre y desolación para su pueblo. El hambre se había llevado a tantos niños y ancianos que ya se había perdido la cuenta. Había salido temprano para recoger agua en un aljibe que quedaba a muchos kilómetros de su ranchería. El sol había estado ese día especialmente fuerte, casi que se le nublaba la vista y se sentía sin fuerzas para llegar al sitio donde encontraría aún un poco de agua. Se sentía indefenso, aunque sabía que tenía que sacar fortaleza de su espíritu. Su madre lo había abrazado antes de salir, como lo hacía siempre que salía del rancho para traer agua. Lo hacía 2 veces por semana para reemplazar a su padre en la tarea. Tardó mucho tiempo en llegar al pozo de agua. Era casi mediodía cuando lo logró. El sol estaba alto en el cielo y el calor subía desde la tierra árida y le quitaba las fuerzas. No se veía ni una sola nube que indicara que pudiera llover pronto. Bebió agua hasta saciarse y descansó un momento. Recogió toda la que pudo para llevar a su familia. Se alegrarían tanto cuando lo vieran llegar con ella. Emprendió el camino de regreso, casi sin fuerzas, y ahora la noche se le había venido encima. Añoraba ser un niño, sus juegos en la mañana con sus perros, la pelota que hacían de cualquier cosa y que compartía con sus amigos de la ranchería donde vivía. Tenía 2 perros a los que amaba. Estaban flacos, casi no había comida para ellos, pero seguían siendo igual de fieles, permanecían al lado de su familia. Su madre ya no tenía hilos para tejer las mochilas o hacer las hamacas hermosas de miles de colores y diseños que eran un patrimonio de su pueblo. Los telares estaban vacíos. A veces, algunas personas de sitios lejanos que él no conocía y que se dolían de la situación en que estaba su pueblo, les llevaban alimentos y agua, y también hilos para que las mujeres pudieran tejer. Yimaí se sentía tan triste de ver a su pueblo sumido en la miseria y soñaba con que pudiese existir alguna magia en la que él fuera experto para cambiar esa situación. El cansancio lo dominaba y se le había hecho de noche. Iba caminando exhausto con el peso del agua que se regaba un poco con su movimiento. El desierto era su hogar. Desde pequeño estaba acostumbrado al excesivo calor y a la resequedad de la tierra. Pero todo había empeorado desde que le robaron el río. Anhelaba que lloviera,
que llegara Juya la lluvia y que trajera el agua dulce, que mojara la tierra para que naciera otra vez el maíz y para que las cabras se multiplicaran en los corrales y para que su pueblo se olvidara al fin de que había padecido hambre. La noche había llegado y Yimaí aún estaba lejos de su ranchería. El cielo estaba particularmente oscuro, no había luna ni estrellas. Él se guiaba más por el conocimiento que tenía del camino que por la vista. De pronto, mágicamente, una pequeña gota de agua cayó del cielo, y él miró incrédulo porque estaba lloviendo, cosa que no ocurría desde hacía 4 meses. Estaba lloviendo, y solamente eso era ya un milagro. Yimaí dejó que la lluvia mojara su rostro y empapara todo su cuerpo. Estaba feliz de sentir el frío del agua sobre su piel. Pero el milagro que ocurría en ese momento era mucho más grande. Yimaí vio que donde caían las gotas de agua, iban saliendo de la tierra plantitas verdes. El desierto se estaba llenando de pequeñas plantas de maíz que brotaban con el agua que caía del cielo y que crecían a una velocidad que él jamás hubiera imaginado. Y en un instante Yimaí estuvo rodeado de plantas de maíz y sintió el balido de cabras que corrían tras él. Miró asombrado y vio un rebaño de cabras grandes y pequeñas, de todos los colores, blancas, negras, cafés, con manchitas en el cuerpo, que saltaban felices de ver tanto verde y tanta humedad. Yimaí creía que esto era un sueño. Tal vez se había dormido de tan cansado que estaba. No podía ser realidad esto, de que en el desierto que estaba tan árido y seco hacía apenas un momento hubieran brotado tantas plantas de maíz que ya estaban más altas que él y llenas de mazorcas que él anhelaba coger y desgranar para preparar los alimentos de su pueblo. Yimaí corría por el nuevo maizal y acariciaba con sus manos las hojas verdes. Cogió algunas mazorcas, las que pudo guardar en su camisa, porque pensó que todo era un sueño y que acabaría en cualquier momento, y tenía la ilusión de llevar a su mamá un poco de esa maravilla que había encontrado en el camino. Y a medida que Yimaí caminaba, brotaban más y más plantas de maíz y las cabras lo iban siguiendo. Yimaí cerraba los ojos, los apretaba fuerte y le pedía a lo que fuera que hubiese realizado el milagro, que éste no terminara y que él pudiera llegar a la ranchería llevando con él la lluvia, las plantas de maíz y las cabras, devolviendo otra vez la vida a su pueblo. Yimaí siguió avanzando y vio que a un lado del camino empezaba a correr un pequeño riachuelo que no sabía de dónde había brotado, y ese riachuelo caminó con él hasta que llegó a su ranchería. Y todos salieron a encontrarlo. Se habían despertado porque había muchos ruidos extraños en la noche y no podían creer lo que veían. El asombro y la alegría se reflejaban en sus rostros. Todos creyeron que estaban metidos juntos en el mismo sueño, en el que habían regresado el agua, el maíz, las cabras, esas cosas tan simples y tan básicas que para ellos eran la vida misma. Y así Yimaí trajo con su sueño la alegría a su pueblo, y el maíz se multiplicó, porque el riachuelo había crecido y se había convertido en un río similar al que les había sido arrebatado. Las casas se vistieron nuevamente de colores, y los telares estaban llenos de hilos rojos, amarillos, azules, verdes, y de dibujos que eran los símbolos de los wayuu. Los niños corrían felices porque ya no tenían hambre, y los ancianos sonreían porque podrían vivir en adelante de acuerdo a sus costumbres. Y las mochilas y las hamacas estaban en todos los ranchos, llenando de vida el desierto de La Guajira.